Muchos han oído hablar de la Semana Santa, la han visto pasar frente a sus ojos año tras año, han escuchado campanas, han observado procesiones, han repetido palabras, pero en el fondo, muy en el fondo, hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse: ¿realmente entiendes lo que significa? Porque no es solo una tradición. No es solo una costumbre que heredaste. No es solo un calendario que se repite. Hay algo mucho más profundo, algo que no nació en una iglesia, ni en una ceremonia, sino en una historia viva, una historia que comenzó cuando el dolor de un pueblo subió al cielo, y Dios decidió responder. Imagínalo por un momento. Un pueblo esclavo, cansado, sin fuerzas, sin futuro, sin salida. Años de opresión, años de lágrimas, años de clamar en silencio. Y en medio de ese silencio, Dios estaba escuchando. Aunque no lo veían, aunque no lo sentían, aunque pensaban que todo estaba perdido, Dios ya estaba escribiendo el inicio de algo eterno. Y entonces, levantó a un hombre. No perfecto, no poderoso, no el más fuerte, pero sí dispuesto. Moisés. Y a través de él, Dios comenzó a mostrar su poder, no solo con palabras, sino con señales, con advertencias, con oportunidades para que el corazón endurecido cambiara. Pero el corazón del faraón no cedía. Y entonces llegó una noche distinta. Una noche que no solo marcaría el destino de Egipto, sino el destino de la humanidad. Una noche donde el cielo tocó la tierra de una forma que nadie olvidaría. Dios dio una instrucción clara, precisa, sin margen de error. Cada familia debía tomar un cordero. No cualquiera. Uno sin defecto. Perfecto. Sin mancha. Y ese cordero debía ser sacrificado. Su sangre, colocada en los marcos de las puertas. Porque esa noche, la muerte pasaría. No habría distinción de riqueza, ni de poder, ni de posición. Solo habría una señal. La sangre. Donde hubiera sangre, la muerte no entraría. Pasaría de largo. Y así fue. Esa noche, el dolor cubrió a Egipto. Pero la protección cubrió a Israel. Esa noche, la muerte fue real. Pero también lo fue la salvación. Y en medio de todo eso, nació algo. Un recordatorio. Un símbolo. Un acto que no debía olvidarse jamás. La Pascua. No como una tradición vacía, sino como memoria viva de que una vida fue entregada, para que otras pudieran continuar. Pero aquí está lo que muchos no ven. Eso no era el final. Era apenas el principio. Porque Dios no improvisa. Dios no actúa al azar. Dios escribe historias que atraviesan generaciones, que conectan momentos, que revelan verdades cuando el tiempo está listo. Y siglos después, cuando el mundo parecía igual de perdido, cuando el silencio volvía a sentirse pesado, cuando las personas seguían buscando respuestas, apareció Jesús. Y de repente, todo empezó a encajar. Porque ese cordero de aquella noche no era solo un animal, era una señal, era una sombra, de algo mucho más grande, de alguien. Jesús no llegó por casualidad, no apareció en el momento equivocado, no vivió una historia improvisada. Cada paso, cada palabra, cada milagro, cada lágrima, todo estaba conectado con aquella noche en Egipto. Porque así como hubo un cordero sin defecto, Jesús vivió sin mancha. Así como aquel cordero fue entregado, Jesús también lo fue. Así como la sangre fue la señal que salvó, su sangre se convirtió en el puente entre la muerte y la vida. Y entonces entiendes que la Semana Santa no es un evento religioso, es una revelación. Es el momento donde lo invisible se hizo visible, donde lo prometido se cumplió, donde el amor dejó de ser una idea y se convirtió en sacrificio. Pero lo más impactante no es lo que pasó entonces, es lo que significa hoy. Porque esa historia no terminó en una cruz, no terminó en un sepulcro, no terminó en el dolor, terminó en vida, en victoria, en esperanza. Y tal vez hoy has sentido que estás atrapado, que hay cosas que te oprimen, que hay situaciones que no puedes cambiar, que has clamado y no has visto respuesta. Pero así como aquel pueblo no entendía lo que Dios estaba haciendo, tú tampoco tienes que entenderlo todo. Solo necesitas confiar en que Él sigue escribiendo. Que aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque el silencio pese, Dios no se ha detenido. Porque la misma sangre que protegió en Egipto,
La misma entrega que ocurrió en la cruz sigue teniendo poder hoy. Poder para restaurar. Poder para perdonar. Poder para comenzar de nuevo. Y tal vez, la pregunta ya no es qué es la Semana Santa, sino, ¿qué vas a hacer con lo que significa? Porque esta no es solo una historia para recordar. Es una verdad para vivir. Y en este mismo instante, mientras escuchas estas palabras, Dios sigue llamando, no desde una tradición, sino desde una historia que también quiere escribir contigo. Juan lo vio, entre la multitud, como uno más, sin corona, sin apariencia imponente, sin señales externas de grandeza, y aún así, algo en su espíritu lo reconoció. Y entonces habló. No desde la duda, no desde la emoción, sino desde una certeza que venía del cielo. He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en ese instante, todo cambió. Porque esas palabras no eran una metáfora, no eran una frase bonita, no eran un mensaje simbólico para inspirar. Eran una revelación. Una conexión directa, profunda, eterna, con aquella noche en Egipto donde la sangre de un cordero marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Juan no estaba anunciando a un hombre más. Estaba señalando el cumplimiento de una historia que Dios había comenzado siglos atrás. Y tal vez, muchos escucharon esas palabras, pero pocos las entendieron. Porque entenderlas significaba aceptar que ese hombre, ese Jesús, no venía solo a enseñar, ni a sanar, ni a hacer milagros. Venía a entregarse. Venía a ser el Cordero. El definitivo. El perfecto. El que no solo cubriría un momento, sino que transformaría la eternidad. Y no es casualidad. No es coincidencia que todo lo que ocurrió en los últimos días de Jesús sucediera exactamente durante la Pascua. Porque Dios no repite historias sin propósito. Dios las cumple. Lo que comenzó con sangre en los marcos de una puerta, encontraría su significado completo en la madera de una cruz. Y en ese momento, la historia dejó de ser una sombra y se convirtió en realidad. Ya no era un símbolo, ya no era un anuncio, era el cumplimiento vivo, visible, irreversible. Pero aquí es donde muchos se detienen. Aquí es donde la mayoría no sigue preguntando. Porque aunque todo esto es claro, aunque está escrito, aunque la muerte y la resurrección de Jesús marcaron el antes y el después de la humanidad, hay algo que desconcierta, algo que rompe con lo que muchos creen. La Biblia nunca ordena celebrar la Semana Santa. No hay un mandato directo. No hay una fecha establecida. No hay una instrucción como la hubo con la Pascua en Egipto. Y entonces, si no fue un mandato, si no fue una orden, ¿por qué hoy millones la viven como el momento más importante de su fe? La respuesta no está en una institución, no está en una tradición, está en el corazón humano, tocado por una verdad que no puede olvidarse. Después de la cruz, después del sepulcro vacío, después de ver al Maestro vivo otra vez, los primeros creyentes no salieron a crear rituales, no se preocuparon por calendarios, no construyeron estructuras religiosas, hicieron algo mucho más poderoso. Recordaron lo que sus ojos habían visto, recordaron lo que sus manos habían tocado, recordaron lo que había transformado su miedo en valentía, su dolor en esperanza, su culpa en perdón. Y sobre todo, recordaron la resurrección, porque ese fue el momento donde todo cobró sentido, donde la muerte fue vencida, donde la promesa se hizo realidad, donde el silencio del sepulcro fue roto por la voz de la vida. Y por eso, comenzaron a reunirse, no por obligación, no por tradición, sino por amor. El primer día de la semana, el día en que todo cambió, se reunían para partir el pan, para orar, para recordar, no como un acto vacío, sino como una experiencia viva, como un fuego que no podía apagarse, como una verdad que no podía quedarse en silencio. Y así, con el paso del tiempo, ese recuerdo comenzó a crecer, no en templos grandes, sino en corazones rendidos, no en estructuras organizadas, sino en vidas transformadas. No tenían lo que hoy conocemos, pero tenían algo más fuerte que cualquier tradición. Tenían memoria. Y esa memoria no era frágil, era poderosa. Se transmitía de generación en generación, de voz en voz, de vida en vida, hasta que llegó un momento,
en que los creyentes comenzaron a separar un tiempo especial. No porque alguien lo impusiera, sino porque el corazón lo necesitaba. Un momento para detenerse, para mirar atrás, para contemplar el sacrificio y celebrar la victoria. No como una costumbre, sino como un acto profundo de fe. Aún así, no era como lo conocemos hoy. No había procesiones organizadas. No había estructuras definidas. No había nombres establecidos. Solo había algo esencial. El deseo de no olvidar. El deseo de honrar. El deseo de mantener viva una historia que había cambiado todo. Y con el paso de los años, mientras el mensaje se expandía, mientras más vidas eran tocadas, mientras más corazones eran transformados, esa conmemoración comenzó a tomar forma. Pero escucha esto. Lo verdaderamente importante nunca ha sido la forma. Nunca ha sido el calendario. Nunca ha sido la tradición. Lo verdaderamente importante es lo que significa. Porque puedes conocer las fechas. Puedes participar en los eventos. Puedes repetir las palabras. Y aún así, no entender. No experimentar. No vivir lo que realmente sucedió. Porque la Semana Santa no es algo que se observa desde afuera. Es algo que se responde desde adentro. Es un llamado. Es una invitación. Es una confrontación silenciosa, que te pregunta: ¿entiendes lo que hice por ti? ¿Comprendes el precio? ¿Has permitido que esta historia transforme tu vida? Porque no se trata de recordar un evento. Se trata de reconocer un sacrificio. No se trata de una celebración anual. Se trata de una decisión diaria. Y hoy, tal vez estás escuchando esto como una historia más, como un mensaje más, como palabras que vienen y van. Pero dentro de ti, algo sabe que esto es más, que esto es verdad, que esto no es casualidad. Porque así como Juan lo vio y lo reconoció, hoy, esa misma voz sigue señalando, sigue diciendo: he aquí. Mira, observa, detente. Porque el Cordero no es parte del pasado. Sigue siendo la respuesta. Sigue siendo el camino. Sigue siendo la vida. Y tal vez, hoy no necesitas una tradición más. No necesitas una fecha marcada. No necesitas una costumbre repetida. Tal vez lo que necesitas es recordar de verdad, sentir de verdad, entender de verdad, y permitir que esa historia, que comenzó hace siglos, se convierta en tu historia, hoy. Hubo un momento, en la historia, donde los creyentes sintieron la necesidad de unirse. No para inventar algo nuevo. No para cambiar lo que había sucedido. Sino para recordar juntos lo que nunca debía olvidarse. Porque cuando algo transforma tu vida de verdad, no puedes dejarlo al desorden, no puedes permitir que se diluya, no puedes permitir que el tiempo lo borre. Y así, con el paso de los años, mientras el mensaje crecía, mientras más corazones eran alcanzados, mientras la fe se extendía por diferentes lugares, surgió una pregunta profunda. ¿Cuándo debemos recordar la resurrección? No como un simple evento, sino como el momento más importante de la historia. Y fue entonces, en el año 325, que hombres se reunieron, no perfectos, pero conscientes de la magnitud de lo que estaban preservando. El Concilio de Nicea. Un momento clave. No para crear una nueva historia, sino para ponerse de acuerdo en cómo recordar la misma verdad. Y allí se estableció un criterio, no basado en la casualidad, no basado en la conveniencia, sino en algo que conectaba el cielo con la tierra. Se decidió que la resurrección se celebraría el primer domingo, después de la primera luna llena, posterior al equinoccio de primavera. Y tal vez, al escucharlo, parece complejo, pero en realidad, es profundamente hermoso, porque no sigue un calendario humano. No depende de fechas rígidas. No está encerrado en números. Está conectado con el ritmo de la creación, con la luna, con las estaciones, con el tiempo que Dios mismo estableció desde el principio. Por eso cambia cada año. Porque no es una fecha cualquiera. Es un recordatorio que respira, que se mueve, que vive. Y a partir de ese día, todo comenzó a tomar forma. Los momentos que hoy conocemos, los días que hoy recordamos, se organizaron alrededor de ese punto central.
Pero escucha esto con atención, porque aquí está lo esencial. Aunque la forma cambió, aunque las fechas se organizaron, aunque las tradiciones crecieron, la esencia nunca cambió. Nunca. Sigue siendo la misma. Recordar. No como un acto vacío, sino como una respuesta. Porque la Semana Santa no nació como una obligación. Nació como una reacción del corazón. De personas que no podían olvidar. De personas que habían visto lo imposible. Que habían sido transformadas. Que habían pasado de la oscuridad a la luz. Y lo que recordaban no era una idea. No era un símbolo. Era una historia real. Una historia que ocurrió en un lugar específico. En un momento específico. Con pasos que se dieron uno tras otro. Una historia que se vivió en una ciudad. Jerusalén. Y todo comenzó con una entrada. No con un ejército. No con poder humano. No con fuerza visible. Sino con algo que rompía toda expectativa. Jesús se acercó. Y todos podían verlo. No vino en un caballo de guerra. No vino con armadura. No vino como los reyes que el mundo esperaba. Vino montado sobre un burro. Sencillo. Manso. Silencioso. Y aún así, profundamente poderoso. Porque en ese acto se estaba cumpliendo algo que había sido escrito siglos antes. Una promesa. Una profecía. He aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre un asno. Y en ese momento, el cielo estaba hablando. Aunque muchos no lo entendieran. La multitud gritaba. Celebraba. Extendía mantos. Movía ramas. Pero pocos comprendían lo que realmente estaba ocurriendo. Porque no estaban viendo solo una entrada. Estaban presenciando el cumplimiento de una historia eterna. Y tal vez, hoy, tú también has visto esta escena antes. La has escuchado. La has recordado. La has repetido. Pero déjame preguntarte algo. ¿La has entendido? ¿Has sentido lo que realmente significa? Porque ese rey que entraba no venía a tomar un trono terrenal. No venía a imponer su poder. Venía a entregarse. Venía a cambiar la historia, desde adentro. Venía a cumplir lo que había comenzado desde el principio. Y mientras todo eso ocurría, mientras la gente celebraba sin comprender completamente, mientras la historia avanzaba paso a paso, Dios parecía estar en silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de propósito. Un silencio que no significaba ausencia, sino cumplimiento. Porque cada paso, cada detalle, cada momento, estaba perfectamente alineado. Nada era casualidad. Nada era improvisado. Nada estaba fuera de lugar. Y hoy, mientras escuchas esto, tal vez también has sentido ese silencio. Tal vez has pensado que Dios no está hablando, que no está actuando, que no está presente. Pero así como en aquel momento, cuando todo parecía tranquilo, cuando todo parecía normal, Dios estaba haciendo lo más grande de la historia. Hoy, también lo está haciendo. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque no lo sientas. Porque la historia que comenzó no terminó. Sigue viva. Sigue avanzando. Sigue tocando corazones. Y esa entrada en Jerusalén no fue solo el inicio de una semana. Fue el inicio de un cumplimiento que sigue teniendo poder hoy. Y tal vez lo que necesitas ahora no es solo saber cuándo se celebra. No es entender cómo se organizó. No es conocer la fecha exacta. Tal vez lo que necesitas es abrir el corazón, detenerte, mirar con profundidad y darte cuenta que esto no es solo una historia que se recuerda. Es una verdad que te está llamando. Porque el mismo rey, que entró en silencio, que cumplió cada palabra, que entregó su vida, sigue acercándose. No a una ciudad, sino a tu vida. Y la pregunta no es cuándo ocurrió, sino si estás listo para reconocerlo, cuando llegue. La multitud lo vio, y algo dentro de ellos despertó. No era un momento cualquiera. No era un día más. Había una expectativa en el aire, una sensación de que algo grande estaba ocurriendo. Y entonces comenzaron a actuar. Unos extendían sus mantos en el camino, como si reconocieran que quien venía merecía honor.
Otros levantaban ramas de palma, como señal de victoria, como si celebraran a un rey que regresaba triunfante. Y mientras él avanzaba, las voces se unieron. Hosana, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era un clamor. Era una declaración. Era la esperanza hecha grito. Para ellos, ese era el momento. El rey había llegado. El esperado. El prometido. El que cambiaría todo. Pero había algo que no entendían. Algo que sus ojos no podían ver, aunque estaba justo frente a ellos. Ese rey no venía a ocupar un trono. No venía a gobernar como los hombres gobiernan. No venía a imponerse con fuerza. Venía a cumplir un propósito. Uno que no se medía en poder humano, sino en entrega. Y mientras la ciudad celebraba, el tiempo ya estaba marcado. Cada paso contaba. Cada momento avanzaba hacia algo inevitable. Porque después de esa entrada, todo comenzó a moverse. Más rápido de lo que cualquiera podía imaginar. Lo que parecía una celebración, en realidad era el inicio del cumplimiento. Nada era casualidad. Nada estaba fuera de lugar. Jesús no llegó a Jerusalén por accidente. Llegó en el momento exacto. Durante la Pascua. El mismo tiempo en que miles de corderos eran preparados para ser sacrificados. La ciudad estaba llena. Las calles, vivas. El ambiente, cargado de historia. Pero esta vez, no sería solo un símbolo. Porque mientras los corderos eran llevados al sacrificio, el verdadero cordero ya estaba allí, caminando entre ellos, respirando el mismo aire, mirando a las mismas personas, preparándose, en silencio. Y entonces, hizo algo que nadie esperaba. Entró al templo, el lugar que debía ser sagrado, el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Pero lo que encontró no era adoración, no era reverencia, era comercio, era ruido, era interés humano disfrazado de espiritualidad. Y en ese momento, algo se encendió. No fue un acto impulsivo, no fue un arranque de ira sin sentido, fue una señal, una confrontación. Jesús volcó las mesas, expulsó a quienes habían convertido lo santo en negocio, y declaró, sin temor: mi casa será llamada casa de oración. Porque lo que estaba ocurriendo allí no podía continuar. Algo estaba siendo expuesto. Algo estaba siendo sacudido. No solo en el templo, sino en los corazones. Y en los días que siguieron, todo se intensificó. Sus palabras se volvieron más directas. Sus enseñanzas más profundas. Habló en parábolas, pero también habló con claridad. Confrontó a los líderes religiosos, no para humillarlos, sino para revelar lo que estaba oculto, para mostrar lo que había dentro de ellos. Porque la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Y mientras enseñaba, mientras sanaba, mientras hablaba con autoridad, un plan también avanzaba. En lo oculto, en lo silencioso, en corazones que ya habían decidido que él debía morir. Y entonces llegó la noche, la misma noche que durante siglos había sido recordada. La Pascua, el momento de la liberación, el recuerdo de la sangre que salvó. Jesús se sentó con sus discípulos, como lo habían hecho tantas veces. Pero esa noche era diferente. Había un peso en el ambiente, una profundidad en sus palabras, algo que ellos aún no lograban comprender. Y entonces, tomó el pan, lo sostuvo en sus manos, lo partió, y dijo algo que rompió toda lógica: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Silencio, confusión, miradas que buscaban entender. Y luego, tomó la copa, y sus palabras fueron aún más profundas: esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. En ese instante, todo estaba siendo revelado. La Pascua ya no era solo un recuerdo, se estaba convirtiendo en realidad. El pan ya no era solo pan. La copa ya no era solo vino. Era un anuncio. Era una entrega. Era el momento donde la historia alcanzaba su punto más profundo. Pero ellos aún no lo veían completo. Porque hay verdades que solo se entienden después del dolor, después del proceso,
después de la cruz. Y mientras todo esto ocurría, Dios parecía estar en silencio. No había truenos. No había señales visibles desde el cielo. No había interrupciones. Pero ese silencio no era ausencia. Era cumplimiento. Era el momento exacto, donde todo lo que había sido anunciado estaba ocurriendo. Y hoy, tal vez tú también has tenido momentos así. Momentos donde todo parece avanzar. Donde las cosas cambian. Donde no entiendes completamente lo que está pasando. Y piensas que Dios está en silencio. Pero así como en aquella noche, donde el pan fue partido y la copa fue levantada, Dios estaba haciendo lo más grande de la historia. Hoy, también lo está haciendo en tu vida. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque no lo sientas. Porque lo que comenzó en esa mesa no terminó allí. Fue solo el inicio de la entrega más grande, del amor más profundo, del sacrificio que cambiaría todo. Y la pregunta no es si esa historia es real. La pregunta es si estás dispuesto a entender que ese cuerpo fue entregado por ti, que esa sangre fue derramada por ti, y que ese momento sigue teniendo poder. Hoy, no era solo una cena, no era solo una tradición repetida año tras año. Lo que estaba ocurriendo en esa mesa era el cumplimiento de una historia que había comenzado siglos atrás. Jesús no estaba recordando la Pascua, la estaba cumpliendo. El pan en sus manos no era solo pan. La copa no era solo vino. Era su cuerpo. Era su sangre. Era la entrega. Era el anuncio de lo que estaba a punto de suceder. Y aún así, ellos no lo entendían. Caminaban con él, comían con él, lo escuchaban cada día. Pero no alcanzaban a ver la magnitud del momento. Porque hay verdades que solo se comprenden cuando el corazón está listo. Y esa misma noche, todo se volvió aún más profundo. Se alejaron de la ciudad, hasta un lugar llamado Getsemaní. Un jardín. Un lugar de silencio. Un lugar donde el cielo y la angustia se encontraron. Mientras todos dormían, mientras el cansancio vencía a los que estaban cerca, Jesús permanecía despierto, orando. Pero no era una oración cualquiera. Era una lucha. No contra hombres, no contra circunstancias, sino contra el peso de lo que venía. El peso del dolor. El peso del pecado del mundo. El peso de la separación. Y en ese momento, el que había calmado tormentas, el que había sanado enfermos, el que había levantado muertos, estaba allí, en agonía. No porque dudara, sino porque entendía completamente lo que estaba por suceder. Cada golpe, cada herida, cada rechazo, cada momento de soledad, todo estaba delante de él. Y aún así, no retrocedió, no huyó, no se escondió, se rindió, no a la voluntad del dolor, sino a la voluntad del Padre. Y mientras oraba, mientras el cielo guardaba silencio, la traición ya caminaba hacia él. No con gritos, no con armas levantadas, sino con algo más doloroso. Un beso, uno de los suyos, uno que había estado cerca, uno que había escuchado sus palabras, uno que había visto sus milagros. Lo entregó, y en cuestión de horas, todo cambió. El que había sido recibido como rey, ahora era tratado como un criminal. El que había sido aclamado, ahora era rechazado. Fue arrestado, llevado de un lugar a otro, acusado, señalado, juzgado, sin haber cometido ningún pecado, sin haber hecho nada digno de condena. Y aún así, las voces se levantaron, las acusaciones crecieron, la presión aumentó, hasta que fue llevado ante un hombre, Pilato, un gobernador que lo miró, que lo escuchó, que no encontró culpa en él. Y aún así, cedió, no por justicia, sino por presión, porque a veces, el ruido de la multitud pesa más que la verdad. Y así, el inocente fue condenado, el justo, sentenciado. Pero escucha esto con atención. Nada de esto fue un error. Nada se salió de control. Nada fue un accidente. Cada paso, cada decisión, cada momento, era parte del cumplimiento. Porque lo que estaba por venir
No era una tragedia inesperada. Era el momento para el que todo había sido preparado. Y entonces, después del juicio, después de la injusticia, después del rechazo, lo llevaron a la cruz, golpeado, herido, humillado, cargando no solo una madera, sino el peso de toda la humanidad. Y para muchos, ese era el final, el fracaso, el fin de una esperanza, el Mesías, colgado en una cruz. Pero lo que ellos veían no era toda la verdad, porque mientras su cuerpo era clavado, mientras el dolor atravesaba cada parte de él, algo mucho más profundo estaba ocurriendo. No estaba perdiendo la vida, la estaba entregando. Nadie se la quitaba, él mismo la daba, por amor, por propósito, por ti. La cruz no fue un accidente, no fue una derrota, fue el punto central de la historia. El lugar donde todo convergió, donde cada promesa, cada profecía, cada símbolo, encontró su cumplimiento. Porque así como en Egipto, la sangre de un cordero marcó las puertas, y la muerte pasó de largo. Ahora, la sangre de Jesús no marcaba una casa, marcaba algo mucho mayor, el destino de la humanidad, la posibilidad del perdón, la puerta hacia una nueva vida. Y en medio de ese dolor, en medio de la oscuridad, en medio del rechazo, Jesús dijo algo que nadie esperaba. No palabras de odio, no palabras de venganza, no palabras de juicio. Dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en ese instante, el amor habló más fuerte que el dolor, la gracia más fuerte que la injusticia, el perdón más fuerte que el pecado. Y tal vez hoy, tú también has sentido dolor, has sentido rechazo, has sentido injusticia, has sentido momentos donde todo parece perdido, donde todo parece terminar. Pero lo que parece el final, no siempre lo es, porque así como en la cruz, donde todo parecía acabado, Dios estaba haciendo lo más grande. En tu vida también puede estar ocurriendo, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque duela, porque la cruz no fue el final de la historia, fue el comienzo del perdón, el comienzo de la esperanza, el comienzo de una nueva oportunidad. Y hoy, esa misma voz, que habló en medio del dolor, sigue hablando, no desde una cruz, sino hacia tu corazón, diciendo: aún hay perdón, aún hay gracia, aún hay vida. Pero la pregunta no es lo que ocurrió entonces. La pregunta es si estás dispuesto a recibirlo hoy. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en medio del dolor, en medio de la injusticia, en medio de la oscuridad, el amor habló. No con fuerza, no con venganza, no con juicio, sino con gracia. Porque la cruz no fue solo un acto de sufrimiento, fue un acto de amor, un intercambio. El inocente, tomando el lugar del culpable. El justo, cargando lo que no le correspondía. El santo, cubriendo lo que nosotros no podíamos ocultar. Y en ese instante, lo que comenzó en la Pascua, siglos atrás, encontró su cumplimiento completo. El Cordero había sido sacrificado, pero la historia aún no había terminado. Porque después de la cruz, vino el silencio, un silencio profundo, pesado, doloroso. El cuerpo de Jesús fue bajado, envuelto en lienzos, colocado en una tumba prestada, sellada con una piedra. Y para muchos, ese fue el final. El Maestro había muerto. El Mesías había sido crucificado. Las promesas parecían haberse apagado. Todo lo que habían creído, todo lo que habían esperado, parecía haberse quedado en el camino. Y entonces, no hubo voces, no hubo milagros, no hubo señales, solo silencio. Un silencio que para muchos sonaba a derrota, a pérdida, a ausencia. Y tal vez, tú has estado ahí, en ese tipo de silencio, donde oras y no escuchas respuesta, donde esperas y nada cambia, donde duele y Dios parece no hablar. Pero escucha esto con todo tu corazón. Ese silencio no era el final.
Era el momento antes del milagro. Porque lo que parecía una pausa, era en realidad el cumplimiento avanzando. Y entonces, al tercer día, todo cambió. La piedra fue removida. La tumba estaba vacía. El lugar que representaba muerte, ahora proclamaba vida. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Y en ese instante, la historia se rompió en dos. La muerte fue vencida. El temor perdió su poder. La oscuridad ya no tuvo la última palabra. Porque Jesús estaba vivo. Y con eso, todo lo que había sido anunciado, todo lo que había sido preparado, todo lo que había sido cumplido en la cruz, fue confirmado. No era una idea, no era un símbolo, era una realidad. Y desde ese momento, nada volvió a ser igual. Pero ahora, la historia llega hasta ti. Porque esto no es solo algo que ocurrió. Es algo que significa. Es algo que te involucra. Es algo que te llama. Porque más allá de la tradición, más allá de lo que has escuchado, más allá de lo que creías entender, esto tiene que ver contigo. Jesús no fue a la cruz por casualidad. No fue un accidente. No fue un error. Fue una decisión. Una decisión de amor. Por ti. Por tus errores. Por tus cargas. Por todo aquello que muchas veces llevas en silencio. Y que nadie más ve. Porque así como en Egipto, la sangre del cordero protegía una casa, ahora, su sacrificio abre un camino real, un camino vivo, un camino de perdón, de restauración, de nueva oportunidad. Y tal vez hoy, no estás frente a una cruz, pero si estás cargando algo, ansiedad, culpa, dolor, dudas, cansancio, silencios que pesan, y esta historia no llegó a tu vida por coincidencia. Es un recordatorio de que no tienes que cargarlo solo, de que no tienes que quedarte en el mismo lugar, de que hay una salida, porque lo que Jesús hizo no se quedó en el pasado, sigue teniendo poder hoy, sigue transformando vidas, sigue restaurando corazones, sigue levantando lo que parecía perdido. Y si algo dentro de ti se movió al escuchar esto, no lo ignores. No lo apagues, no lo dejes pasar, porque tal vez, este es tu momento, no para entender más, sino para responder, porque conocer esta historia no es suficiente, hay que vivirla, hay que aceptarla, hay que permitir que transforme lo que llevas dentro. Y hoy, puedes hacer algo sencillo, pero poderoso, puedes responder, puedes abrir tu corazón, puedes decir: gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí. No como una frase, sino como una verdad. Porque la Semana Santa no es solo una historia que se cuenta, es una verdad que transforma. Es una invitación que sigue abierta. Y ahora, la decisión está en tus manos. Si este mensaje tocó tu vida, hazlo visible. No te quedes en silencio, porque hay algo que ocurre cuando reconoces lo que Él hizo. Y si sabes que alguien necesita escuchar esto, compártelo, porque hay personas que están esperando una palabra que les recuerde que aún hay esperanza. Y si decides quedarte, si decides seguir buscando, aquí encontrarás más. No solo historias, sino verdades que revelan el corazón de Dios. Hasta la próxima. Y que la paz, que no depende de circunstancias, y la luz, que no se apaga con la oscuridad, te acompañen, hoy y siempre.